cuando explotó, que termina de explotar, junto con la caída de la Torre Gemela, se corta, se muere el sistema financiero y termina en lo que fue la crisis del 14 de septiembre del 2008, que empieza en el 2007, con la crisis mundial, se retraen los flujos financieros. Entonces desaparecen los flujos financieros, la convertibilidad funcionaba como una economía adulta, con deuda, porque tenía de los tres balances básicos de la economía, que el fiscal, el externo y el monetario, solo estaba atado o remachado con nosotros. Base monetaria, dólar, vuelvo a tu pregunta. Otra cosa, que sí, pero si yo relaciono la base monetaria con la reserva, me da que el dólar tiene que estar en 19. ¿Y qué tiene que ver el amor con el dolor de pata? ¿Qué relación hay entre la base monetaria y la reserva? Eso para un esquema de convertibilidad, pero para un esquema de moneda autónoma. No hay ningún país del mundo que haga esa relación. No hay ninguna teoría en el mundo que diga que la base monetaria tiene que ser en función de la reserva. Es más, el decreto que sale cuando el pibe de oro, el ex novio de la Lourdes Salazar, por eso es pibe de oro, no por la finanza, le dice, no te doy la reserva para el proceso de desendeudamiento, y se crea el decreto que nombra esta rimbombante reserva de libre disponibilidad. Es un invento para que los ortodoxos digan, bueno, está bien, si es de libre disponibilidad, todas las reservas son de libre disponibilidad. Yo hago lo que quiero con las reservas. Así como cuando se la derramaba en el mercado para sostener un tipo de cambio de los exportadores, estaba bien, y cuando es para desendeudar no está mal. Entonces hay que ver para qué se usa. Entonces salimos, cambiamos con el esquema. La Baña dijo, con la devaluación se van a acomodar todos los precios relativos. Y automáticamente la economía va a pegar un golpe, de un shock productivo. Y devalúa 4 veces. Y siempre la devaluación, siempre es el piso de la inflación. ¿De cuánto va a ser la inflación este año? Del 30%. ¿De cuánto fue la devaluación este año? Del 30%. O sea, empíricamente, fácticamente, una vez siempre, salvo en 2002. En 2002 no solo fue el piso, sino que fue el techo. Solo algunos. Yo me acuerdo que estaba haciendo mi casa. Soy un tipo terriblemente contracíclico y keynesiano. Entonces, las grandes crisis me pongo invertido. Entonces hice mi casa. Y me acuerdo que lo único que había pasado de 8 a 30 y pico era la bolsa de cemento. ¿Por qué? Porque hay un 3 gigantes. Entonces dijeron, si no haces tu casa, nunca lo vas a hacer. Salvo que me pongo para hippie y me vaya a vivir en una comunidad y la haga el pago. Pero ya, para hippie no me da la lana y no me puedo hacer la pasta tampoco. Así no que tenés padre que te mantenga. lo tuve que hacer con elegía no manejo. Entonces, ¿por qué fue techo? Y porque el 50% de la población está en situación de pobreza. Por eso, no solamente el mérito es de una política económica, es de gobierno, de Néstor, de Cristina, es de Néstor, no de no. El mérito también es del pueblo argentino y del pueblo trabajador. Porque cuando dices, hablen de la década ganada. Sí, la década ganada. La década ganada por los asalariados. Obvio que se está refiriendo a eso. Los 90 también fueron una década ganada de poder financiero, del 1% más rico. Y esos tipos no van a resignar el 19% que tienen de la torre. El 1% más rico de la población, 80.000 tipos, tienen el 19% del PIB. Y no lo van a recibir. Si uno analiza de adhesivos la distribución del ingreso con datos de las encuestas permanentes de hogares, se van a encontrar con que el 10% más rico de la población es terriblemente heterogéneo. Porque está un trabajador de la clase
dinero, la maldita fortuna. Entonces lo que hay que analizar, el 10% más rico es el 1%. El decir, el 1%, ahí está el secreto. Y a ese cobran impuestos. A ese tiene que hacerle que paguen impuestos como pagan en cualquier país capitalista desarrollado. Porque te dicen, Argentina tiene la presión, otra tiene la presión tributaria más alta del mundo, tiene casi por de la boca. Sí, pero pagamos nosotros la presión. Lo importante no es la carga, en realidad tenemos que hablar de carga tributaria, se vamos a hablar de después del día les doy una clase de finanzas públicas. Sobre la carga tributaria, el problema no es de cuánto es, que quién paga, quién paga los impuestos. Ya vamos a ver un caso emblemático cuando termine esto, que es lo que ocurre en la provincia con la tasa vial. ¿Qué le importa si va a pagar dinero la tasa vial o no? No sabe lo que vale un tanque de combustible. No tiene idea. Entonces, esos que son gente que tiene gran nivel de ingreso, y el que tiene gran nivel de ingreso, el consumo es muy chiquito en relación a lo que ahorra. En cambio, el que tiene bajo nivel de ingreso, lo consume todo. Entonces, salimos gracias a ese gran sacrificio que hizo el pueblo, el común de la gente, los desconocidos, los que todos los días no se quejan, se levantan y van a trabajar y no tienen nada que ver con las reservas, ni con el contado con liqui, ni con todas estas cosas. Y a eso se lo complementó con algo muy importante, que fue la liberación fiscal que produce el hecho de haber dejado de pagar la deuda externa. O sea, que aquello del Adolfo que dijo sonriente en su efímera presidencia, muerto de risa, estaba diciendo, no, paga más la deuda externa. No, paga más, no está que lo está, vamos a ir a las plazas, los autos, todo eso que nos queda y queda. Entonces, hasta la reestructuración del 2005, se liberó una gran cantidad de recursos fiscales para el gasto. Y ahí se incrementó el gasto público. Ustedes saben que a mí me gusta ir a los congresos heterodoxos, ortodoxos, presentar trabajo. También pueden los heterodoxos. Sería un problema que tenemos, pero que si todos somos agrandados, entonces, si hay que pedir que sea bien grandote. Todos los años yo publico en las jornadas internacionales de finanzas públicas. Aparte de que soy profesor de finanzas. Y cada vez que me toca defender el trabajo, a mí se llena el agua, porque van a pegar. Yo digo, no me peguen, se llora. Y este año hice un trabajo, y lo hicimos con mi compañera de canto, Roberta Reis, sobre esta cosa contracíclica. Ustedes saben que analicé las políticas fiscales respecto a gasto en los países emergentes, y particularmente en América Latina, y son todas contracíclicas. ¿Qué es contracíclico? Cuando cae, principalmente después de la crisis mundial, gastan más y gastan en gastos sociales, ¿no? Entonces eso ha desacoplado a los países emergentes del derrumbe que tiene la economía europea, o el impacto que tuvo sobre la economía estadounidense, ni que hablar de España, Grecia,